Muy buenos días, señores oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos con Manuel Rey desde Ferrol. Muy buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Con Manuel Serra desde Valencia. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Y con Antonio García Trevijano, que va a estar en línea y en el momento en que quiera intervenir lo podrá hacer. Muy buenos días, Antonio. Hola, amigos. Hoy vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, con estos dos invitados de la situación de la empresa, pero aparte vamos a comentar también la actualidad europea del día, que tenemos una noticia a última hora sumamente importante. En la Cámara de Compensación londinense, el ECH, acaban de anunciar que duplican el margen, o sea, duplican el depósito requerido para los bonos italianos para que tomen como descuento liquidez los bancos italianos. Los bancos italianos y cualquier otro banco que sea tenedor de estos bonos y los quiera utilizar como garantía en el interbancario. Han duplicado el porcentaje necesario de depósito del 6,65 al 11,65%, un poquito menos que duplicar. Esto es debido a la pésima situación del mercado de deuda italiano, en que está rozando los 500 puntos básicos el bono a 10 años. Manuel Rey, ¿qué piensas de la importancia de esta noticia? ¿Qué importancia le das? Pues que es vital. En este caso estamos viendo exactamente el mismo proceso que se ha ido siguiendo con los países que finalmente han tenido que ser intervenidos y rescatados, como fue el caso tanto de Irlanda como de Portugal como de Grecia. La realidad es que Italia tiene que acometer rápidamente, tomar medidas, pero muy urgentes, porque, bueno, sabes como yo que los movimientos en el ECH en esta dirección directamente bloquean una economía. En el momento en que se elevan los márgenes de semejante manera, los bancos se van quedando sin liquidez y el siguiente paso, sabes que es una crisis de balanza de pagos como una casa. En el Manuel, caso de una... ¿y qué es el CH? Es que esto lo soy. La Cámara de Compensación pero Londres. ¿qué función tiene ella? La función que tiene básicamente en la Cámara de Compensación, lo que se hace es que los bancos depositan deuda pública como colateral y vuelven a obtener liquidez para poder operar. Como garantía. Efectivamente. De manera que si los márgenes se van elevando, los bancos cada vez tienen menor liquidez en el descuento y no pueden a su vez ya financiar las operaciones de balanza de pagos de ese país, con lo cual tenemos ya un problema directamente de que las empresas no pueden adquirir productos, el comercio se va parando y finalmente caemos en una crisis de balanza de pagos. Esa es la gran importancia y por eso vigilamos muchísimo los movimientos que hay en la Cámara de Compensación. Comprendo lo importante que es. Bueno, pues ya viendo que la situación en Italia se está precipitando a pasos agigantados, si queréis pasamos a comentar algunos de los datos más. Bueno, me gustaría decir también a este respecto que Barclays, que el servicio de estudios de Barclays Bank ha informado también que en su opinión Italia está ya en un punto de no retorno. Es decir, ¿y no da tiempo a la operación de Berlusconi? No, yo no sé si esto será una presión para que Berlusconi dimita. Es una presión. Pero yo dudo mucho que esto ya tenga vuelta atrás, llegado el punto donde está. A mí me parece que ya entra en una situación similar a la que puede estar Portugal o que puede estar Irlanda, es decir, con los mercados de capital prácticamente cerrados y dependiendo solo de la buena voluntad del Banco Central Europeo. Bueno, de momento tiene la voluntad de seguir comprando, ¿no? Sí, eso parece. Manuel Rey, ¿a ti qué te parece? ¿Que pueden ir por ahí los tiros, la evolución de los acontecimientos? A ver, conoces mi opinión a este respecto. Lo que opino es que, a resultas de lo que ha sucedido la semana pasada en la cumbre del G20, aquí han decidido ya entrar los pesos pesados en Europa, dado que Europa, pues la realidad es que esto es un caos. Y se ha optado, yo soy partidario, la interpretación que le doy a estos hechos, junto con la gente a la que he consultado, es que se está propiciando un cambio de equipos de gobierno en toda Europa y esto no acaba más que de empezar. El FMI va a entrar directamente en este asunto, aprovechando también el relevo del gobernador del Banco Central Europeo. Y luego a partir de ahí ya se abren muchas incógnitas. Lo que está sucediendo con Italia, como ha sido el caso de Grecia, estaba más que visto. Ya veremos cómo resulta, porque es un camino muy peligroso. Es decir, una cosa es el plan que ellos tengan y otra cosa es cómo acabe saliendo en realidad. Desde luego que en Italia están jugando con fuego y Berlusconi, yo pienso que tiene horas, nada más que horas para reaccionar, porque si prolonga esto un poquito más, se pueden ver en una situación realmente desagradable. Muy bien, bueno, no sé si quieres... Carlos, Sí, Manuel Serra. Solo una cosa, yo creo que la presión
solamente es sobre Berlusconi, la presión es sobre la oposición, es sobre los candidatos de la coalición que tenía Berlusconi montada. Es decir, están asegurándose de que entre quien entre va a ir al carril correcto. Que es la clase política la que está afectada toda, italiana. Sí, y mi opinión es que en España, si no estamos teniendo esta presión, es porque ya tenemos un cambio de gobierno en curso y están esperando a ver cómo reacciona este nuevo gobierno. Sí, esa es la espera, sí. Es sintomático que en Grecia han exigido, y todavía no se ha cumplido, que tanto gobierno entrante como oposición firmen todos los documentos. Sí, es dicho clase política. Sí, el problema va a ser cuando este gobierno de concentración fracase también en estas reformas deflacionarias. A mí es lo que me preocupa y mucho. Entonces, ¿qué les queda después de eso? ¿Un gobierno militar? Como pareció que iba a pasar en Grecia hace unos días. Es que la verdad es que asusta bastante. No, lo del gobierno militar yo de momento lo descarto. Pero es verdad que el pensamiento débil, que es el que caracteriza a toda Europa, no va marchando a medida de los obstáculos que se le ofrecen en el camino, y como no tiene un plan de visión general a largo plazo, de ahí sus continuos errores y enmiendas, pasos atrás y pasos adelante. Está experimentando en realidad con el porvenir de los ciudadanos europeos. Sí, así es, efectivamente. Esto parece que son... ponía un símil yo algunas veces que era que parecen como pollos sin cabeza. Los líderes europeos van corriendo por el corral sin saber muy bien a dónde se dirigen. Bueno, yo creo que calificarlos de líderes es un poco generoso, Juan Carlos. Bueno, una manera de hablar de los jefecillos. Sí. Sí, más bien jefecillos. Pero vamos, a mí me preocupa porque evidentemente el plan que están llevando a cabo en un entorno recesivo como el que está entrando Europa y de una debilidad tan extrema de la economía mundial como la que estamos viendo, para mí no tiene ninguna posibilidad de éxito el plan que están lanzando de ajustes deflacionarios en estos países débiles. Vamos, por ninguno. Yo no sé si tú estás de acuerdo, Antonio. Estoy completamente de acuerdo, y el tema de Italia para nosotros es ejemplar, en el sentido que tenemos que ir examinando paso a paso lo que está sucediendo, puesto que es un país que está delante de España en importancia de producción económica y de presencia de su economía en el mundo, y sin embargo se va a encontrar quizás precipitado a unas soluciones que España está abocada a ellas también. Sí, totalmente de acuerdo, porque la situación de la economía española es todavía peor que la de la italiana. Claro, por la deuda. La deuda inmensa que tenemos y la industria italiana. Digo de la deuda privada, no la pública. Privada, por supuesto. La pública evidentemente es menor. Y la deuda, pero la deuda exterior neta, que es lo que a nosotros nos importa, esa porque es inmensa. En España es aproximadamente unas 6 veces mayor que en Italia. Y de eso no habla la prensa ni los comentaristas de la economía, no hablan diarios, no hablan de este tema. Siempre presumen de que España es distinto que Italia y que está mejor porque la deuda pública o la deuda soberana es menor. A mí me resulta absolutamente ridículo esto, porque ¿de dónde se creen que sale el dinero para pagar la deuda pública? Pues del sector privado. Claro. Y entonces, al fin y al cabo, la deuda es de toda la sociedad. ¿Y cómo hubiera sido posible la burbuja inmobiliaria sin la deuda pública en manos de empresas privadas? La deuda exterior, quiero decir. Sí, claro, imposible, totalmente. O sea, la banca alemana apoyó a muerte a los bancos españoles y a las cajas españolas. Y la francesa y la inglesa también, Desconozco el dato de la inglesa. El Barclays, que está aquí bien, ¿no?, introducido, pero no conozco las cifras. Pues fundamentalmente han sido los alemanes y franceses. Los franceses tienen ahora mismo un poco más de deuda que los alemanes, porque la banca alemana se ha estado quitando deuda desde hace ya 3 años. Sí. La francesa no lo ha hecho. La banca inglesa también se ha estado quitando mucha deuda. En el 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, pues estaban más o menos igual. Tenían la banca francesa y la alemana tenían más o menos la misma deuda con la banca española, o al revés, perdón, la española con la alemana y la francesa. Y la inglesa tenía un poquito menos. Y la alemana y la inglesa, sobre todo la inglesa, se han protegido, mientras que la francesa apenas lo ha hecho. Está expuesta al riesgo español. Sí, muchísimo. La situación de la banca francesa, desde luego, es crítica. Durante los años de la bonanza, además, mucho de la deuda es que era circulante, era del interbancario.
no tenían ningún problema, ningún Sparbank, Sparkasse alemana, de el dinero que le tenían depositado y que les sobraba y que no sabía invertirlo, pues lo dejaba el interbancario a entidades españolas que le estaban dando magníficas rentabilidades. ¿Y hoy ha cambiado esa situación? ¿Hoy no es circulante? Es que en el 2008, cuando llega toda la crisis de Lehman Brothers y demás, el interbancario se seca, todos son conscientes de los riesgos y esa deuda flotante rápidamente desaparece. En la crisis del 2008, en octubre del 2008, cuando Rodríguez Zapatero accede a avalar las emisiones de los bancos, que es cuando pasa de flotante o circulante a quedar fija, con la famosa idea de los avales, que en su momento muchos aplaudieron, tengo que decir que hasta yo, todos nos equivocamos, vino porque el interbancario se secó directamente. Entonces, la tesorería del día a día se había vuelto imposible. Bueno, si queréis pasamos a comentar el tema de que nos trae el otro tema que tenemos hoy, que es fundamentalmente otro indicio más del desplome que está sufriendo la economía española y cómo se está deteriorando la situación día a día. Voy a hablar del tema de los concursos de acreedores, que salió ayer la cifra, que ha aumentado más un 26% en empresas y un 23% en personas físicas en el tercer trimestre del 2011, en el tercer trimestre de este año. Para que los oyentes se hagan una idea y para que vosotros, los que no conozcáis el dato, os lo hagáis también, hemos pasado de 200 a 250 concursos de empresariales, concursos de acreedores de empresas en el 2006-2007 a unos 1.400 ahora mismo. Es decir, se han multiplicado por 7. Estamos hablando de concursos por mes. ¿Se puede distinguir en esa estadística lo que corresponde a la antigua quiebra y suspensión de pagos? Esto posiblemente Manuel Rey lo sepa mejor, que es un experto en estos temas. Normalmente de cada 10, 9 acaban en quiebra y 1 en suspensión de pagos real, más o menos. Sí, entonces lo que quería comentar, ya en el 2008 con la sequía crediticia se multiplicaron por 3,5 los concursos, pasaron a 700, en el 2009, 2010, 1.200, 1.300 se estabilizaron en esa cifra durante esos 2 años y ahora ya ha vuelto a pegar otro salto cualitativo, sobre todo en este tercer trimestre, que suele ser el mejor del año en cuanto a concursos y sin embargo ha aumentado un 25%. En cuanto a personas físicas hemos pasado de cifras testimoniales de 10, 12 concursos de acreedores en 2006, luego subió a 30 en 2007, a 100 en 2008 y ahora mismo estamos ya en 250 mensuales, es decir, se ha multiplicado por 15. ¿Qué opinas de la evolución de estas cifras, Manuel? Tú que eres un auténtico, Manuel Rey, tú que eres un auténtico especialista en este tipo de temas. Bueno, vamos a ver, hay que aclararles a los oyentes un dato importante. La insolvencia como tal deriva en concurso solamente en casos muy determinados. Es decir, todas aquellas familias y, ojo, empresas que terminan en concurso de acreedores no son más que una fracción de aquellos que finalmente acaban en insolvencia. Vamos a explicarnos. Muchas familias, en general, pues se van directamente a la bancarrota sin ningún tipo de negociación formal ni acudir al juzgado, unos porque no lo saben, otros porque no se pueden ya costear siquiera los servicios de un letrado y un economista para que se encarguen de esa solicitud. Habla, de hecho, lo que se hacía un cierra. Efectivamente, se van a la quiebra y pues desaparecen como tal o se van a casa de sus padres, lo que sea, y muchas empresas bajan directamente a la verja y no acuden a ningún tipo de proceso concursal. Esas cifras las podemos inferir a través de las bajas de seguridad social, por ejemplo, y de Hacienda de estas empresas. Y en el caso de los autónomos, por ejemplo, muchísimos autónomos que cesan actividad, que son cifras que también están batiendo récords, también podemos inferir ahí muchísimas bancarrotas personales o de muy pequeños negocios. Lo que pasa es que esas cifras cada vez se nos están poniendo más difíciles acceder a ellas, a saber por qué. Entonces, es importante que la gente tenga presente que los concursos son solamente una fracción, no creo que lleguen más allá del 15-20% del número real de insolvencias. ¿Por qué? Porque realmente montar un concurso de acreedores hoy en día es muy caro, es caro, tanto de persona física como de empresa. Y mucha gente pues no opta por ello porque es que o no sabe o no puede, 1000 razones. La realidad es que solamente una fracción nos sirve como indicador, evidentemente. De todas maneras, nosotros ya preveíamos que esta situación iba a pasar por una parte por la información que tenemos de campo entre redes de asesores, de gente que ya va al límite y antes del cierre de ejercicio ya tiene planificado montar el concurso de acreedores porque ya no van a poder
afrontar un ejercicio más en las condiciones en las que están, y sí ya preveíamos que iba a haber un incremento, y de hecho va a haber un incremento muy fuerte en estos 2 últimos meses, porque hay muchísima gente que ya está tirando la toalla. Sí. Manuel Serra, tú que eres empresario, que te llevas una pequeña empresa, ¿cómo ves la situación ahora mismo? Vamos a intentar conectar este dato con la realidad empresarial del día a día a través de ti. Dime, ¿cómo lo ves? ¿Cómo relacionas estos números con lo que tú ves a pie del cañón? Yo tengo la doble experiencia de un empresario y antes he sido abogado, entonces lo que conozco del tema, vamos a ver, ahí vamos a tener que distinguir siempre en ese 15-20%. Hay una parte, lo que son las mercantiles, sobre todo el 100% de las constructoras o promotoras inmobiliarias, que obedece a la antigua ley de quiebras. Es decir, lo que están haciendo es cerrarlas ordenadamente dentro. Es decir, no corre nadie, punto. Pero por lo menos se cierra ordenadamente. Hay un sepelio con toda su parafernalia. Y que no han huido, dan la cara. Claro, ¿por qué ocurre? Pues porque la evolución de la legislación sobre responsabilidad de los miembros de los consejos de administración lleva a que cuando se ven venir la acción de responsabilidad social del administrador, intenten cerrarla. Sí. Intenten, es más fácil en el caos que llevamos justificarse ante un juez de lo mercantil que no ha habido responsabilidad personal, que ha sido la crisis, que las cosas han venido como han venido, pero que en los plazos que marca la ley y vista la insolvencia, dejamos las llaves en la mesa del juez y que cierre la empresa. Si a eso le unes en algunos casos que los administradores concursales van a ser mucho más duros a la hora del tema de las negociaciones con los trabajadores despedidos, por esa razón de que no van a pagar, pues lo van a derivar todo al Fogasa y que lo van a calificar como créditos ordinarios normalmente, etc. Hay una serie de motivos por los que es más barato disolver ordenadamente al final de la corrida, a pesar de los costes iniciales en abogados, en pagar a los administradores concursales para que estén de parte tuya y que tengas un informe favorable de cara a la última fase del concurso, etc. Pero bueno, a ver, yo estoy reclamando deudas que por desgracia nosotros pues, tenemos pequeñas deudas por aquí, cosas que a veces hemos asumido nosotros el riesgo, hemos vendido y la compañía de seguros de crédito no había garantizado esa operación. Normalmente son importes pequeños, vas a juicios monitorios en los que ni se personan, sales de ahí con una resolución, un auto que como no se puede ejecutar, no hay nada en que embargar. Si es una SL, pues sí, todos tenemos en los 4 años antes de que prescriba para irnos contra los administradores. Y como se lo ven venir, es cuando pues me está ocurriendo. Algunos se adelantan y otros no. Otros, en mi caso personal, pues está puesta la demanda contra el administrador. En el caso de los empresarios individuales, en el caso de las familias, la responsabilidad personal está ahí, con todos sus bienes presentes y futuros. Da igual, o sea, el concurso les puede servir. ¿Qué quieres que te diga? En casos muy, muy excepcionales, en los que van a poder llegar a un cierre, y veremos si la jurisprudencia consolida alguna línea que apuntan los jueces de lo mercantil, en el sentido de, digo, mira, vamos a hacer algo parecido a lo que hacemos en las mercantiles. La deuda aquí queda en cero, fuera de los privilegios, es decir, las hipotecas y demás, que tienen un privilegio y están fuera del rango normal de los otros acreedores. Que no forman parte de la masa. Claro, pero en el caso que no haya hipotecas o que haya negociado por separado con el acreedor hipotecario, pues vamos a cerrar todo lo demás, vamos a cancelar lo de Telefónica, vamos a cancelar lo de la electricidad, vamos a cancelar todas las demás deudas y que este señor tire adelante. Pero es un comentario solamente y que está muy por ver. Sí, a mí lo que sí me gustaría añadir sobre esto, Manuel, es que esta situación que estamos viendo de deterioro evidentemente tiene una conexión clarísima con el incremento del paro en el tercer trimestre. Lógicamente se destruyen más empresas, pues lógicamente hay más desempleo, pero que todo esto viene del cerrojazo crediticio que estamos viendo desde hace unos meses, desde unos meses a esta parte, cómo está disminuyendo mes a mes la cantidad de crédito nuevo que está concediendo la banca. Manuel Rey, ¿tú a qué crees que se debe
esta situación de que la banca conceda menos crédito, y también que añadas si estás de acuerdo conmigo en esta interpretación, que lo que estamos viendo es esta falta de crédito que se traduce en un deterioro de la actividad económica. Sí, vamos a ver, el crédito ya hemos comentado en otros programas que es un poco la grasa que mueve todo el sistema. Cualquier empresa, por pequeña que sea, necesita crédito. E incluso una familia muchas veces pues necesita algo de crédito para poder hacer alguna adquisición. Pues un ejemplo que todos los oyentes podrán entender, pues a veces aquí no le ha podido pasar, pues ha tenido un trastazo, una avería grave con el coche, o no se lo cubre el seguro, lo que sea, bueno, necesitas urgentemente otro vehículo y a lo mejor pues en ese momento pues no te cuadra, o el que vas a coger pues supera a lo mejor pues un poco lo que tienes ahorrado. Hay mil motivos por los cuales cualquier familia pueda necesitar un poco de crédito para poder realizar una adquisición. En el caso de las empresas ya es mucho más crítico. Las empresas necesitan financiar lo que es el activo circulante. ¿Qué es el activo circulante? El activo circulante es todo ese conjunto de capital que una empresa necesita disponer para, desde que adquiere, supongamos, unas mercancías, las transforma y las vende y finalmente cobra de sus clientes, poder financiar toda esa operación, porque para adquirir esas mercancías necesita pagarle a sus proveedores. Eso es un caso muy formalista, pero básicamente eso es lo que es el activo circulante. Si una empresa no tiene ese crédito, no puede operar, o puede operar de una manera al trantrán. Es imposible que la empresa pueda asumir un volumen medianamente grande como para poder madurar. Y eso es lo que nosotros nos hemos hartado en todos estos años de avisar a la banca de que por favor no cortar esas líneas de financiación de circulante, porque es que son fundamentales. Entonces, ¿qué sucede cuando esto se corta? ¿Y por qué se corta? Bueno, se corta por la siguiente razón, y antes precisamente estabais aludiendo a ello. En el momento en que el interbancario en Frankfurt se corta, para esas operaciones de tesorería a corto, ese tipo de operaciones a corto son las que utilizan las mesas de tesorería de los bancos para, a su vez, alimentar las operaciones a corto de clientes, todo lo que es disponibilidad de liquidez a corto a las empresas. Se corta el interbancario, se cortan las operaciones a través de mesa de tesorería, se le corta hacia abajo pólizas de crédito, emisiones de efectos comerciales, etcétera, etcétera. Con lo cual, las propias empresas, aunque a lo mejor el volumen de deuda en disponible a corto es pequeño, por ejemplo, una empresa que pueda tener una póliza de crédito de 60.000 euros y sin embargo tiene un hipotecario de 500.000, es decir, es mucho mejor que intentes hacer cosas sobre lo que es la deuda a largo que le toques la deuda a corto, porque le tocas la deuda a corto y la empresa ya queda en coma, cuando es una empresa que a lo mejor pues podía seguir tirando perfectamente y te podía ir pagando el resto de las deudas. ¿En qué deriva hasta el final? La empresa queda totalmente bloqueada, finalmente tiene que optar por el cierre, porque la única manera que tiene de reaccionar, que es intentar que sus proveedores le cobren lo más tarde posible y andarle cobrando a sus clientes a su vez al contado o lo más rápido posible. Pero claro, sus clientes también tienen problemas, sus proveedores también tienen problemas. Entonces al final el proveedor le dice, no, a mí me pagas al contado, su cliente a su vez le marea el pago, quiebra. Y luego ya empezamos con toda la traca de quiebras y concursos encadenados unos con otros, que es lo que se conocen como rondas de morosidad, que unas llevan a otras, A no le paga B, B no le paga C, C no le paga D, y esa pelota es impresionante. Sí, si me permites, Manuel, sí. A mí me gustaría conectar todo esto a un nivel macro, con lo que dice nuestro amigo Ricardo Vergés, invitado aquí en numerosas ocasiones, y al que desde aquí aprovecho para desearle una pronta recuperación de la operación que ha sufrido y que es por lo que lleva 2 semanas sin venir aquí. Él insiste en que aquí es muy importante el tema de la deuda exterior. Es decir, que los pagos de intereses que tiene la banca por esa deuda exterior están restando mucha liquidez al sistema. Además, yo añadiría a lo que dice Ricardo, que para mí está totalmente en lo cierto, que la banca a su vez está derivando muchísimos recursos a sostener empresas del sector inmobiliario, lo que hace que todo ese ahorro que se dedica a sostener esas empresas zombie no se pueda dedicar a sectores productivos que realmente podrían ayudar a reactivar la economía española. ¿Tú de verdad piensas que la banca está haciendo esto? ¿Qué crees que se podría hacer? Ahí tendría que intervenir el Banco de España, porque respecto al pago de intereses poco podemos hacer porque no depende de nosotros, pero lo otro yo creo que sí. Vamos a ver, la banca ahora mismo es un poco, para que la gente se haga una idea, es un poco como un bombero que tiene una sola manguera y está intentando apagar 4 edificios incendiados a lo largo de una calle.
Más o menos es la misma. Por un lado tiene por un lado tiene el corte del interbancario. A mayores se le suma que tiene que aguantar a esas empresas en coma, que son muy grandes y que le pueden hacer polvo el balance. Luego, por el otro lado, tiene que cumplir con los requisitos de capital, que se los están elevando cada vez más, y cumplir con los pagos de intereses y con las devoluciones y los préstamos, todos los vencimientos que tiene encima. Entonces son muchas batallas para una sola entidad. ¿Opciones que tendría la banca a este respecto? Si a la banca no le impones nada en estos momentos, la banca está claro que va a velar por sus intereses. En el fondo es ponerse la soga al cuello, porque la banca necesita negocios. Los bancos no son más que empresas que compran dinero, les procuran comprar lo más barato posible y venderlo lo más caro posible. Eso es un banco, nada más. ¿Qué puede hacer Banco de España? ¿O qué puede hacer el gobierno como tal? Tomar el toro por los cuernos. Y tomar el toro por los cuernos es lanzar ya de una vez un plan en condiciones, ya no para recapitalizar entidades, eso se acabó, ya se nos ha pasado el arroz en ese tema. Aquí lo que hay que distinguir es triage, quién vive y quién muere. Todo lo que es cajas de ahorros hay que meterlas. Yo, en mi caso, y es una opinión personal, soy partidario de integrarlas dentro del ICO de manera temporal, reestructurar todo, cerrar y saldar todo lo que haya que saldar, y a partir de ahí, y lo que es banca mediana, 3/4 de lo mismo, y a partir de ahí, nuestra máxima prioridad, por lo menos desde el punto de vista político, está claro que es restaurar un flujo de crédito razonable. Vamos, que lo que estás proponiendo es aquello por lo que muchos de mis compañeros, de mis amigos más liberales me echan encima, que es utilizar todas estas entidades en problemas para crear, aunque sea temporalmente, una banca pública que ayude a dirigir el crédito hacia los sectores que son necesarios para reactivar la economía del país, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Manuel Serra, ¿tú cómo lo ves esto que estamos proponiendo? A mí la primera duda que me surge es con qué recursos lo haría esa banca pública, pero supongo que hay una contestación y probablemente sea utilizar los mismos recursos que hay para reflotarla, tirar adelante. Yo, soy liberal y un poco alérgico a determinado tipo de soluciones. Lo que ocurre es que no descarto la utilización de esquemas los que estés intentando reordenar el mercado. Tengo muy mala experiencia aquí en la Comunidad Valenciana sobre los gestores públicos no profesionales, ¿vale? No profesionales. Si entendemos que las cajas de ahorro habían sido una suerte, un tipo de banca pública, porque es que lo de aquí era incalificable. No sabía muy bien si estaban como privados para beneficio de sabe Dios quién o era una extensión, como se había intentado hacer en muchas comunidades autónomas, donde había preponderado el punto de vista de que este es mi pequeño banco nacional. Si me permites, Manuel, desde mi punto de vista, la posibilidad de que ocurran esas corruptelas en una banca gestionada directamente desde el gobierno central es bastante más pequeña que desde una comunidad autónoma, ¿eh? También eso hay que saberlo, ¿eh? Si está el ICO detrás y determinados organismos de nivel, siempre y cuando no entre un sujeto comparable al subgobernador del Banco de España, cuidado, ¿vale? Es que cuidado con lo que podemos hacer. El problema de aquí con las cajas de la Comunidad Valenciana no ha sido de corruptelas exactamente, ha sido de auténtica estupidez. Es que yo tengo más miedo a la estupidez que a la corrupción. Perdona que te diga. Sí, lo sé. Un corrupto inteligente es aquel que sabrá llenarse el bolsillo, pero de paso hará que todos los demás estén encantados de haberse conocido. Pero cuando ya tropiezas con determinado... Bueno, es que no puedo contar casos concretos porque igual se nos ofende a alguien. No, pues yo estaba sale en la prensa? Yo estaba pensando en determinado ministro, sí. creo que los demás también estáis pensando en esa persona, ¿no? ¿Qué va? Yo estoy hablando de casos en los que aquí se han dirigido desde los organismos económicos de la comunidad inversiones bien hacia sectores o bien hacia empresas que se han pegado soberanos tortazos. Y ya no hablo incluso de inversiones del tipo terramítica, que es por una cuestión por mis narices y por prestigio, porque vamos a completar... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se ha dilapidado el dinero en empresas que están
que han quebrado. Pero es que ese problema, si me permiten, Manuel, lo tenemos ya multiplicado en su máxima expresión ahora mismo, en que la banca privada o las cajas de ahorro están dirigiendo prácticamente todos los recursos disponibles a sostener empresas de amigos y empresas zombie. O sea que es que peor que eso lo veo difícil en esta propuesta de banca pública que está haciendo Manuel Rey. Manuel Rey, supongo que tendrás algo más que decir respecto a esto, respecto a de qué forma se podría controlar esa supuesta banca pública, y también, más importante, me gustaría que hablaras ¿qué ocurre? Porque claro, esa banca pública debería estar saneada. Las cajas de ahorros, sabemos en la situación real que están, que su balance es catastrófico. Habría que hacer un banco malo en que se metieran los activos defectuosos, y luego los pasivos que tiene la gente que tiene los pasivos tendría que asumir pérdidas. Y los pasivos no solo son los bancos y cajas extranjeros que han prestado a las cajas españolas, sino que son también los depositantes. Entonces, claro, ¿cómo distingues cómo vas a priorizar que tenga pérdidas el señor de la caja de ahorros alemana sobre el depositante español? Eso no, jurídicamente no se puede defender. ¿Cómo haríamos esto? Bien, vamos a ver. La única diferencia que hay es que o podemos hacer este proceso de una manera controlada y hasta cierto punto en beneficio de todos los españoles, que habrá ganadores y habrá perdedores, evidentemente, es que ahí vamos a acabar igual. La gente se tiene que dar cuenta de que ahí vamos a acabar igual. La única diferencia es que podemos llegar de una manera ordenada o podemos llegar en plan estampida de elefantes. Cuando es en plan estampida de elefantes, es mucho peor, bastante peor, porque ahí pierden absolutamente todos. Esa es la realidad. ¿De qué manera podemos distinguir esto? A ver, esto ya es una cuestión técnica. Es una cuestión técnica. En el momento que coges una serie de entidades y tienes que meter unas reducciones de balance brutales, tienes que liquidar. Liquidación está perfectamente definida a nivel contable, 20% de valor en libros. Se acabó. Es que no hay más historia. Es decir, esto es una cuestión técnica que ahora mismo los inspectores de Banco de España los metes allí dentro y ese tema te lo hacen enseguida. Es que yo no sé por qué se está tirando muchas veces de consultoras de por todos lados en las cajas para generar informes, pero si vamos a ver, algunos de los mejores economistas de España los tenemos en los cuerpos de inspectores. No es algo tan complicado. Yo estoy convencido de que los inspectores del Banco de España son capaces de llevar a cabo esa tarea si les dejan, mejor que nadie, vamos. Sin problema. A ellos lo único que le tienes que coger por banda y decir, bueno, chicos, vosotros sabéis lo que tenéis que hacer. Total independencia, adelante. Esta gente te deja, el sector financiero te lo deja aniquilado, yo no digo en 6 meses, pero que tienes en un par de meses, tienes ya una fotografía clara de todas las entidades y de todo lo que hay que hacer. Pero vamos al tema que te preguntaba. Por una parte, ¿cómo se podría controlar esa banca pública para que no haya las corruptelas que hemos visto en estas entidades semipúblicas, porque realmente no son públicas, que son las cajas de ahorro, porque tienen estatus jurídico de fundación y por lo tanto no son públicas, sino que son fundaciones privadas, aunque luego realmente los gestores solían ser del sector público o bien semipúblico como sindicatos. Y eso por una parte, y por otra, ¿cómo los depositantes, qué se haría para defender a los depositantes españoles manteniendo el principio de igualdad ante la ley que deben tener todos los que han prestado dinero al banco? Bien, pues la parte de cómo podemos evitarlo, continuar con esta espiral de corruptelas, es tan sencillo como tener gestores profesionales, ojo, a los que se les haga personalmente responsables de las consecuencias. El que entre ahí tiene que saber muy bien cómo entra y en qué condiciones. Es decir, vas a estar bajo la lupa y te vas a jugar el cuello en caso de que hagas alguna cafarada. Eso ya es un sistema que funciona muy bien. La gente no se va a arriesgar, los gestores profesionales no se van a arriesgar. Sí. Aquí tenemos, por supuesto, el mismo problema de falta de descontrol político que hay en España. No hay responsabilidad real. Es decir, un fontanero se va a la quiebra y le embargan hasta los calzoncillos. Un político al frente de una caja deja un agujero de 1.000 millones de euros y sigue por ahí paseando. Y por el ejemplo lo tenemos con Hernández Moltó, que están por ahí riéndose de todo el mundo cuando ha hecho un desfalco del 15,5.
Bueno, ¿y quién se va a fiar ahora mismo? ¿Quién se va a fiar de una comisión del Congreso de los Diputados dedicada a controlar esto? Vamos, yo personalmente se me pondrían los pelos de punta solo de pensar en que quien está detrás del control de esa banca pública sea una comisión de este Congreso de los Diputados, que realmente pues es un nido de corrupción, que para así lo vamos a decir claro. Pues yo creo que la vía en ese sentido que tendríamos que es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo podemos proteger a los ahorradores, ¿no? A estos usuarios en último término? A ver, garantías tampoco se pueden dar, porque si nos vamos a un proceso de semejante calibre, yo creo que como mucho podríamos asegurar lo que es la parte de depósitos y poco más, sinceramente. Si uno se pone a sanear una entidad de este tipo, a lo mejor ya incluso tendríamos restricciones serias en todos los temas de que son imposiciones a plazo fijo y demás. Luego ya que es lo que son participaciones preferentes, etcétera, lo siento, pero hay que asumir que se pierde todo. Sí, te entiendo. No, porque yo veo fundamental, si España tiene que ser un país serio, tiene que haber un principio de igualdad jurídica. No se puede priorizar a los españoles sobre los extranjeros. Eso lo tenemos que tener clarísimo. O sea, hay que repartir equitativamente las pérdidas. O sea, si se ha cometido el error de prestar el dinero a una entidad que ha actuado de forma enloquecida, porque no se puede decir de otra manera, invirtiendo ese dinero que no era suyo en sectores que iban al desastre, pues bueno, pues eso hay que asumirlo, ¿no? El que ha hecho eso tendrá que asumir que se ha equivocado. En fin, Manuel Serra, supongo que querrás añadir algo. No, yo quiero hacer una pregunta a Manuel Rey, porque es que para mí el tema de los depositantes no me preocupa mucho. Yo no tengo mucho dinero, así que no me quita el sueño. Yo que quiero pedir prestado. Y muchos señores que pueden estar oyéndonos ahora, que están agobiados, con líneas de crédito a la baja, sin posibilidad de conseguir esa máquina que le permitiría aumentar productividad, y que nadie les hace ni puñetero caso, bueno, ¿y ese banco público qué criterios va a seguir para conceder un crédito? Porque, a ver, aquí el que más y el que menos, en lo que hablamos de pymes, las grandes y los que tienen esos fondos comprados, no me preocupa, seguro que siempre tienen dinero. Aquí coleccionamos todos alguna retafila que dicen aquí de raids o de incidentes, o hemos tenido alguna vez un conflicto con algún banco, incluso alguien puede haber estado en concurso de acreedores y haber conseguido salir adelante y estar devolviéndolo, y naturalmente somos tan buenos en este país, tan inteligentes, que el ICO tiene prohibido darle un crédito a una empresa que haya sido reflotada por medio de un concurso. Sí, o dar subvenciones. El ICO es muchísimo más restrictivo que la propia banca, sí, es correcto. Vale. Con los criterios que está utilizando la banca pública en este momento, no hay un crédito disponible para nadie que quiera salir de la crisis que esté ahí. ¿Solo haber crédito para los solventes? Bueno, vamos a ver. La pregunta que planteas tiene una respuesta entre comillas fácil. Habría que cambiar los patrones de scoring, pero también habría que cambiar lo que sería la estructura de garantías. Me explico. Uh-huh. En este caso yo sería partidario, y esto ya es un campo para zorros viejos, como tú comentas, es decir, ¿quién no tiene una alerta, un warning en RAI, ASNEF, Experian, IJD, etcétera? En este caso yo optaría por una estructura de garantías personales. Es decir, el ICO en estos momentos, ojo, no estaría preparado para absorber semejante volumen. Habría que reestructurarlo totalmente, habría que incorporar a nueva gente, que habría que derivarla de entidades financieras. Es decir, esto estamos hablando de una operación de un tamaño impresionante. Ojo, si esto ya son palabras mayores. Tienes a todos los analistas de riesgos de banca, que hay gente que está muy bien formada, más todos los senior, que es gente con mucha experiencia para olfatear las operaciones. Ese hombre que tú comentas, que tiene una alerta, etcétera, se puede, y de hecho ya hay experiencias en otros países, se le puede dar crédito dentro de determinado margen. Ojo, ¿cómo tú te cubres de que te venga el caradura de turno? Garantías personales. ¿Tienes una alerta? ¿Hasta qué nivel tienes una alerta? ¿Tienes una incidencia comercial? Te voy a dar crédito igual, con unas limitaciones determinadas. Acabas de salir de concurso, esto está supervisado, esto es viable, tienes una trayectoria que lo demuestra, etcétera. Te voy a dar crédito dentro de unos límites. No creo que sea un problema. Es decir, esto yo creo que se puede hacer perfectamente y, ojo, desatasca muchísimo, y tú lo sabes, porque en el momento en que esa persona tiene, por ejemplo, esa pequeña línea de disponible, vuelve a operar, empieza a saldar deudas, deja de aparecer en las alertas. Es decir, esto se puede hacer, y los gestores profesionales saben perfectamente enfocar esta clase de cosas. Yo estoy viendo empresas que están hechas polvo y continúan recibiendo crédito bajo determinadas condiciones,
porque es que no queda más narices. Sí, si me permitís añadir algo, porque tenemos que acabar ya en un minutito. Esto que estamos comentando de la forma de mantener el flujo de crédito hacia el sector productivo español, cosa que ahora no es una función que ahora no está cumpliendo la banca privada ni las cajas de ahorros, es fundamental, porque si se corta el crédito a las empresas va a haber una destrucción del tejido productivo que luego va a ser muy difícil de recuperar. Entonces, esto es básico, porque las empresas dentro de su estructura tienen ese conocimiento de cómo hacer las cosas, de cómo llevar a cabo los procesos productivos, esos equipos de gente que saben cómo hacerlo, y eso luego es dificilísimo de reconstruir. Por eso es tan fundamental y es algo que no se está cuidando nada. Supongo que tenéis medio minuto cada uno por si queréis añadir algo. Manuel Serra. Poco más. Tengo una mezcla de esperanzas y de precauciones respecto a soluciones de este tipo, pero desde luego, como estamos, no me quedo. Si alguien pone una propuesta coherente como está haciendo Manuel Rey y que permite tirar adelante, pues no hay más remedio que remar todos juntos y adelante. Manuel Rey, ¿querías añadir algo antes de despedirnos? Pues que esta propuesta no es nada más que una de múltiples que se pueden abordar, pero vamos a ser realistas. En el estado actual, con la banda de estorninos que tenemos en los estados directivos de las entidades y en la política, no es posible. Tampoco nos hagamos ilusiones. O esto lo toma una nueva generación de gente dispuesta a dejarse las pestañas en este asunto, o no va a ser posible. Con la gente actual, no, desde luego. O sea, no nos hagamos ilusiones porque no es posible. Con lo cual volvemos al problema de siempre, que es que realmente sin solucionar el problema político de base no solucionamos nada. Imposible. Muy bien. De acuerdo. Pues ya os despido hasta el próximo día. Muy buenos días, Manuel Serra. Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel Rey. Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. Y me despido de los oyentes hasta el próximo día, mañana jueves, en que estaremos con el debate de energía con Rafael Íñiguez y con Daniel Carmona. Muy bien, gracias, hasta luego.